Nombre completo, Iván Antonio Simonovic Aranguren. Fecha de nacimiento, Caracas, 3 de marzo de 1960. Profesión, criminalista y consultor penal. Ocupación, coordinador especial de seguridad e inteligencia de Juan Guaidó en los Estados Unidos. Fue detenido en 2004 a punto de viajar a Estados Unidos. Hugo Chávez lo responsabilizó por las muertes ocurridas durante el fallido golpe de Estado de 2002. En esa época, Simonovic, hijo y nieto de policías, era el jefe de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Fue condenado a 30 años de cárcel, cumplidos 15 de esa condena y ya bajo arresto domiciliario por problemas de salud, escapó de Venezuela a través de un plan fraguado con la precisión de un reloj suizo. Todo milimetrado y 1000 veces sopesado. El 16 de mayo de 2019, Nicolás Maduro perdía uno de sus trofeos políticos más preciados. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Iván Simonovic, bienvenido. ¿Sabe usted si le han puesto precio a su cabeza? No que yo sepa. Simplemente el premio per se es capturarme, pues. O por lo menos así lo hubo. Hubo momentos donde funcionarios que me informan y me cuentan y que están en desacuerdo con lo que sucede en el país, me decían que había por lo menos 97 hombres buscándome cuando yo salí. O sea, cuando yo me escapé de mi casa, porque yo tuve a la final 3 semanas todavía en Caracas, una vez que salí de mi casa. 97 agentes buscándole. Sí. Ni papillón, ¿eh? Así. ¿Sabe usted cuál fue la reacción de Maduro o de Diosdado Cabello cuando se enteraron de su huida? No lo sé, pero algo interesante es que ninguno dijo nada. Nadie del régimen dijo absolutamente nada, o sea, como si no hubiese sucedido, ¿no? Y lo único que se atrevió a decir, o que se le ocurrió decir a Maduro, cuando apareció en Washington en la estatua del libertador Simón Bolívar, donde aparecí luego de la fuga, fue que, bueno, que yo, aun cuando estaba en traje, pues, era un asesino. Muy molesto lo dijo. Aún estando con un traje, sigue siendo un asesino. Eso fue lo único que dijeron. ¿Usted se siente seguro en los Estados Unidos? Sí, yo me siento muy seguro. ¿Y cuando viaja fuera de Estados Unidos? Todavía no he viajado fuera de los Estados Unidos. Yo tengo ahorita un proceso de migración que no lo he podido, o sea, que como está en ese proceso, no se ha culminado y no puedo salir de los Estados Unidos, por eso no estoy en Bogotá. ¿Su esposa es la que sí puede salir? Sí, ella tiene la nacionalidad europea. Claro. María Corina Machado pide acciones quirúrgicas para sacar del poder a Maduro. Usted que vive en Washington, ¿sabe por fin en qué quedaron aquellas opciones que estaban sobre la mesa? Las opciones... para mí, perdón, sí. ¿Esas opciones existieron alguna vez? Porque a Donald Trump es muy difícil creerle todo lo que dice. Sí. Yo diría lo siguiente. En la medida que se han ido avanzando en las estrategias que se tienen para erosionar el poder del régimen, se han descubierto cosas pues, que han hecho las situaciones más complejas, más difíciles. Por ejemplo, cuando se empezaron a hacer toda esta serie de medidas financieras para quitarle el oxígeno financiero al régimen, bueno, ellos fueron buscando otras alternativas y al punto es pues que la faja del Orinoco al sur oeste del país ahorita es la fuente de ingreso del régimen. Y así como en algún momento el viejo oeste en los Estados Unidos era que, o sea, que llegaban los bandidos y se tomaban unas minas. Porque allá hay oro. Allá hay oro y otro tipo de minerales, cualquier tipo de minerales. Allá hay oro, hierro, bauxita, diamantes. O sea, eso es una mina, de verdad. Y es cierto que es tierra de nadie porque me cuentan que hay desde grupos de la guerrilla, facciones de la guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, Hezbollah, que todo es como realengo, tierra de nadie. Sí. En estos días inclusive salió un video de cómo hay algunos grupos criminales donde ellos para poner orden
agarraron a unos muchachos y le disparaban en la pierna para decirle que tú no puedes estar aquí. O sea, de verdad, lo más parecido a eso es esas historias que vimos en algún momento de los vaqueros. Del Far West. Sí, del viejo oeste, donde el que llegaba y ponía la ley, el que era más fuerte era el que ganaba, pues. Simonovic, en las últimas horas Guaidó desafió la prohibición de salir de Venezuela, viajó de modo clandestino a Colombia. Es la segunda vez que sale de Venezuela desde que hace un año se hizo cargo de la Asamblea Nacional. Antes huyeron Leopoldo López, Antonio Ledesma, usted mismo y yo en las narices del régimen. ¿Qué pasa con la estructura represiva del régimen de Guaidó? ¿Está porosa? ¿No es suficientemente fuerte? Porque los trofeos políticos se le están yendo de las manos. Mira, eso te evidencia que no tienen el control. O sea, si queremos ver la película en su espectro amplio, te das cuenta que cuando suceden estas cosas, la única forma que suceden es que no tienen el control. ¿Cómo hice yo para salir desde Caracas hasta los Estados Unidos sin ni siquiera tener un pasaporte? Yo no tengo ningún documento. La única forma es contando con el apoyo de funcionarios activos que no están obviamente con el régimen y que ellos en la medida que puede colaboran en este caso conmigo, como con otros presos políticos o con las fuerzas aliadas, vamos a llamarlo. Entonces, esto lo que te evidencia es que hay un poder, pero el poder viene dado obviamente por la represión, el control que hay sobre la Fuerza Armada principalmente y luego sobre el sistema policial. ¿Pero la gente tiene miedo dentro de las Fuerzas Armadas? Claro. ¿Tiene miedo a disentir, a criticar, a hablar? Absolutamente, o sea, la Fuerza Armada ha sido penetrada y tomada por el G2, por toda esta estructura cubana que mantiene ojos y oídos en cada cuartel y sobre las cosas que hacen dicen o hacen los oficiales o subalternos en la Fuerza Armada, igual que en la policía. O sea, en la policía hay funcionarios que han puesto la renuncia y no se las aceptan y les dicen, y si renuncia o si te vas y no sigues te presentando trabajo, yo sé dónde vives tú y sabemos dónde está tu familia. En su tiempo, cuando usted era comisario, la presencia cubana todavía no era... No, eso no existió nunca. No existió en la policía. No, para nada. Eso no, ni cubana ni en ningún lado. Eso vino después. Sí, obviamente. Sí. Bajo usted, bajo su mando, eso no podía existir. No, para nada, para nada. O sea, yo no recuerdo la presencia de ningún extranjero, excepto que tú eventualmente estuvieses trabajando un caso pero... Ahora, debe ser muy humillante para los militares profesionales y los policías profesionales en Venezuela aguantar los gritos de los oficiales cubanos. Sí, ellos tienen inclusive una sede dentro del Fuerte Tiuna, un edificio. Fuerte Tiuna es el fuerte más grande. Sí. ¿Y la sede tiene algún nombre técnico? No, todo el mundo sabe que es la sede del G2. Y ahí están los cubanos. Sí, claro. Pero ellos me imagino que se cuidan de no ser advertidos por el acento, ¿o no? No, ellos ya como... Claro, igual que los rusos. O sea, dentro de una oficina que se llama el CEOFAN, que es el Centro de Operaciones Militares, hay oficiales rusos. Voy a preguntarle eso en minutos, pero antes, tras su huida de Venezuela, y después vamos a repasar cómo fue hasta donde se pueda contar, usted dijo que iba a entregar a Estados Unidos los secretos mejor guardados del chavismo. A saber, la posición de ciertos militares en activo, la relación del gobierno de Maduro con el narcotráfico internacional, con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, con el grupo chií libanés Hezbollah en Venezuela. ¿Todo eso lo ha contado? ¿Ese proceso de revelar toda esa información ya terminó? No, o sea, eso no termina porque todo el tiempo están surgiendo nuevas y le van consultando a informaciones. usted. Y se van colocando sobre la mesa y eso es parte de lo que se estaba discutiendo hoy en Bogotá. ¿Le pagan por eso? ¿Cómo que se me pagan a mí? Sí. Bueno, yo soy parte del equipo del señor Juan Guaidó. Pero cuando usted le da esa información a los Estados Unidos, ¿usted recibe plata? No, eso es parte de mi trabajo. O sea, yo soy un agente, un oficial de la embajada de Venezuela, del presidente Juan Guaidó, y mi trabajo es conseguir información y compartirla no solamente con los Estados Unidos. Hay información que yo comparto con Colombia, información que comparto con Chile, información que podemos compartir con Canadá. Porque, por ejemplo, cuando identificamos personas que tienen pasaportes venezolanos sin ser venezolanos y que sabemos que están en Europa, notificamos a la Interpol y notificamos en Europa. Se lo pregunto porque Diosdado Cabello, Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, que se pone histérico cada vez que yo digo en este programa que es el fiscal de Maduro.
pero es que es el fiscal de Maduro, no de los venezolanos. Pues constantemente están diciendo que los periodistas de esta casa estamos pagados por la Agencia Central de Inteligencia y por la Casa Blanca. Pero bueno, ahí lo dejamos. En septiembre de 2019 usted aseguró que la guerrilla de las FARC, y cito, ha podido renacer gracias al apoyo y financiamiento de la dictadura de Nicolás Maduro, fin de la cita. ¿De cuánta plata estaríamos hablando? Mira, de verdad son millones de dólares. Eso ha sido público y comunicacional, es decir, la presencia de la guerrilla dentro de Venezuela, eso no lo ha tapado, ellos no lo han ocultado. Solo que Maduro lo ha dicho en público incluso. Sí, y se han tomado fotos claro. en Miraflores y todo, eso no eso. Ahora, una cosa es que eventualmente tú te tomes una foto con gente con la que tienes las mismas criterio religioso o político, y otra cosa es que tú los albergues y les permitas que sea el centro de las operaciones que ellos tienen. Cuando hablamos de centro de operaciones, Venezuela se ha convertido en el libiadero, se ha convertido en una tierra de nadie, donde los grupos criminales más importantes del mundo, terroristas del mundo, como el Hezbollah, como la FARC, sencillamente están en Venezuela, muchos de ellos inclusive protegidos hasta con el mismo régimen. Hay funcionarios del SEBIN que me informan a mí, esta semana estamos custodiando a tal persona, a tal otro, que es gente que viene de Siria, que viene de los países de Oriente Medio. ¿Es cierto que hay mucha penetración iraní en este momento en Venezuela? Claro. Insisto, esto no son cosas, esto se ha demostrado con documentos, o sea, tenemos fotos de pasaportes, tenemos los nombres, tenemos toda esa información, está en manos de las agencias que necesitan tener esa información. Y bueno, en este caso, en las agencias americanas o como en algún momento con las agencias de inteligencia colombiana, cuando hablamos de la FARC, sabemos de la presencia de algunos de ellos allá, dónde están. Porque, insisto, tampoco es una cosa que es y lo oculta. protegen con dinero público. ¿Perdón? Es dinero del Estado venezolano para proteger a esa gente. Claro. Funcionarios pagados por el Estado. Por el Estado venezolano. Voy a poner publicidad, después vamos a entrar en cómo este hombre es un lugar común, es un cliché, pero fue una escapada de huida digna de un thriller. Cuando regresemos, vamos a hablar de uno de los grupos más tenebrosos del chavismo, los paramilitares de Maduro, los colectivos armados. ¿Quiénes están detrás de esa gente? Ya hablemos. Bueno, pues ahí los tienen, en su propia salsa, los colectivos, que son grupos de civiles armados, tenebrosamente armados, muchos de ellos encapuchando, que siembran el terror en las calles de Venezuela. El 25 de noviembre de 2019, Iván Simonovic dijo que denunció que el núcleo duro del chavismo pretende exportar los colectivos, o sea, estos paramilitares de Maduro, para desestabilizar países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile. Según usted, eso se decidió en una reunión entre Diosdado Cabello, Delcy Jorge Rodríguez, los hermanos Rodríguez, Iván Hernández Dala, Eduardo Serrano, Valentín Santana y otros. ¿En qué ha quedado eso? ¿Han podido exportar estos grupos terroristas a otros países o se quedó en planes? No. Bueno, yo honestamente digo que las pruebas me remito, pues. Mira lo que ha sucedido en Ecuador, cómo está la situación en Perú. Ahorita, antes de entrar aquí, me mandaron una lista de 400 personas que están procesando en una investigación en Perú para determinar quiénes son, porque están allí sin documentos, ¿no? Mucha de esa gente sencillamente huyendo del país, pero parte de esa gente pues van a esos sitios a sabotear. Chile, o sea, lo que sucedió en Chile. Uno de los que participó en la reunión del Fuerte Tiuna es un dirigente Iyalatú, creo que es el apellido, muy de izquierda en Chile, que mueve un grupo de los indígenas. Él estuvo en esa reunión en el Fuerte Tiuna. Bueno, no pasó un mes y cómo se volteó la tortilla en Chile. Es decir,
Yo creo que nada de las cosas que hemos venido diciendo que podrían suceder han dejado de suceder. Así como en estos momentos estamos advirtiendo de la amenaza que representa el régimen de Nicolás Maduro para la región y para el mundo. Eso es algo que debe ser tomado en cuenta. Por eso es que lo hacemos con mucha seriedad y con mucha consternación y con mucha preocupación. Les hablamos al gobierno americano, a los gobiernos latinoamericanos. En este caso, ahora el presidente Guaidó visitará Europa y en Davos me imagino que es uno de los puntos importantes. Es decir, ya no solamente la estrangulación económica es necesaria, necesitamos ir a pasos, ¿verdad?, que sean más firmes en lograr el cierre de las operaciones de los grupos terroristas que operan dentro del territorio venezolano. ¿Por qué Donald Trump todavía acepta seguir refinando petróleo venezolano? Si los analistas más acuciosos dicen que si Trump cerrara esa puerta, probablemente vendría la asfixia sería más rápida para el régimen de Maduro. Trump no ha cerrado esa puerta. ¿Trump tiene de verdad la voluntad de torpedear el régimen de Maduro o son consignas electoralistas? No, yo eso estoy convencido. Yo sí estoy convencido de eso porque cuando tú llegas al Departamento de Estado y consigues que hay una persona con un equipo de 20, 30, 40 funcionarios americanos dedicados solamente al tema de Venezuela, tú dices, bueno... 30 o 40 funcionarios. Sí, o sea... Entonces es serio la cosa. No, es absolutamente serio, es decir, y cuando tú estás en Washington, o sea, a veces no te alcanza el tiempo de las reuniones de la gente que necesita manejar información entre las agencias de investigación, las agencias de inteligencia, el Departamento de Estado, la misma Casa Blanca, es decir, todos no solamente se preocupan, sino se ocupan por ver cuáles son las soluciones que podemos tener. ¿Y qué dicen de los rusos? Porque se ha denunciado una y otra vez que mercenarios rusos estarían entrenando o han entrenado a los paramilitares de Maduro. Pero la posición de la Casa Blanca contra el Kremlin o con el Kremlin siempre ha sido muy ambigua. La presencia ¿Esos rusa... funcionarios americanos hablan de los rusos sí, en claro, Venezuela? ¿Y les molesta? Sí, obviamente, pero ojo, o sea, hay que ser claros en esto, hay que ser responsables también. La presencia rusa hasta ahora, inclusive hasta donde yo he podido investigar y saber, tiene que ver más que todo con el área técnica. Es decir, Rusia, como otros países, le venden chatarra a Venezuela, pero esas chatarras tienen que de alguna forma funcionar. Entonces le mandan a algunos técnicos para que estos aprendan cómo se funcionan esas chatarras que le venden que le meten a los del régimen, que pagan millonadas por eso, en la Fuerza Armada sobre todo. Entonces, esa es la presencia rusa. Yo pienso, de verdad, mi teoría es que los rusos lo que más les interesa es el dinero. ¿Ok? Le interesa el dinero. La economía rusa no es la economía más bollante, eso no es ningún secreto. Yo dudo que estén interesados en ninguna guerra de nada, porque hoy en día las guerras... Pero Putin quiere desestabilizar medio mundo con sus hackers, con sus políticas. Los chinos yo sí creo que sí les interesa el dinero y punto. Pero los rusos yo creo que... Me repregunto, voy a volver a preguntar. En esas reuniones suyas con funcionarios del establishment en Washington, ¿alguno, incluso a título personal, off the record, le ha hablado de la impertinencia de la amistad de Donald Trump con Vladimir Putin frente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos? Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, alguien le ha dicho al presidente, ese es el adversario, ese es el enemigo. No, o sea, yo no... Para empezar, que es un tema extremadamente político. Claro. Y no es mi área. Claro. Mi área es más técnica, es el tema de investigación, el tema de inteligencia. Y obviamente si surgen esos temas a nivel policial, a nivel de inteligencia, a nivel de investigaciones, y es lo que de lo que te estoy diciendo, es decir, nosotros recabamos información de qué están haciendo ellos, dónde están haciendo y qué es lo que y cómo lo están vendiendo dentro del país. Hay otros temas que son mucho más, digamos, profundos, por decirlo de alguna forma, sobre cuál es la intención verdadera, cómo se está haciendo, cuál es la verdadera relación, que se maneja más a nivel político que a nivel técnico. Simonovic, cuando le presentan a usted como el superpolicía de Venezuela, ¿qué siente? No, yo no soy un superpolicía, soy un policía igual que muchos de los que están allá. Pero usted es un policía legendario. Sí, bueno, Estamos hablando del hombre que creó el primer grupo
¿cómo diría?, de Bueno, investigación SWAT. científica. No, yo vengo de la Policía de Investigación Criminal. Y el primer equipo SWAT, de acción rápida, de respuesta rápida. Sí, yo fui jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, entrené aquí en los Estados Unidos, entrené con el GSG-9 en Alemania. Y bueno, pasé por varias etapas en el mundo de las actividades de comando y bueno, eso me dio, por supuesto, una historia dentro de la policía, como otros muchos que han pasado por allí. Solamente que en mi caso es mucho más visible por el ensañamiento del régimen conmigo, ¿no? Y bueno, yo siempre coincidió que el final en el momento de mi carrera ellos estaban empezando su gobierno y Pero usted entonces, estaba muy en la cresta de la ola. Sí, Ya yo usted fui- tenía importantísimos logros en su departamento. Yo estuve trabajando con el señor Bill Bratton en Caracas y bueno, tenía a mi alrededor gente que manejábamos la seguridad total de Caracas y de algunas partes del país, ¿no? Voy a poner publicidad. Es evidente que el hábito no hace al monje, ¿eh? Porque quien lo ve usted parece más un académico, un profesor de lexicografía o de semántica. Qué bueno, Es más, parece más un sacerdote, fíjese. qué bueno. Cuidadito con Simonovic. Publicidad y estamos de vuelta. Lo que en Venezuela se conoce como la matanza de Puente Llaguno y también como la masacre del silencio alude a una marcha no autorizada de la oposición que chocó con chavistas cerca del Palacio Presidencial durante el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. El encontronazo se saldó con la muerte de 19 personas. Iván Simonovic fue condenado como cómplice necesario, cita textual. Hugo Chávez le acusó de crímenes contra la humanidad. Pero usted no fue juzgado jamás por eso. ¿Cómo se explica esto? Sí, Crímenes de lesa humanidad, usted no fue juzgado por eso. no, para nada. Yo nunca fui juzgado por crímenes de lesa humanidad. Nosotros fuimos acusados por la muerte de 3 simpatizantes del gobierno. Porque ahí murieron 19 personas. Pero el resto no contaba para el gobierno. Hay 17 casos de homicidios que nunca han sido esclarecidos, nunca han sido investigados. Y a mí se me acusaba de haber dado órdenes, cosas que nunca la fiscalía pudo demostrar de ninguna forma, ¿no? No, ¿dónde están las pruebas de que usted ordenó abrir fuego contra esas personas? No existe, no hay No fuego, existe. no hay fuego. Nosotros le pedimos en innumerables oportunidades las grabaciones y las transcripciones de las declaraciones de todo lo que sucedió durante el juicio y nunca nos las dieron. ¿Cómo se sobrevive en una celda de 2 por 2 metros? Bueno, yo creo que ahí entran en juego dos cosas, ¿no? Una de ellas es tu estructura mental, o sea, cómo tú ves las cosas, cómo tengas la vida, cómo ves la vida. Yo creo que a mí me ayudó mucho mi preparación como policía. Y lo otro es el tema familiar, pues. El apoyo de tu esposa, de los hijos, del entorno familiar es algo que es extremadamente importante en esto porque es lo que te ayuda a tener una esperanza, es lo que te ayuda a todos los días levantarte con ganas de vivir, con ganas de hacer y esperar y hacer lo que sea necesario para poder encontrarte con Pero ellos. 2 por 2 es como este espacio que estamos usted y yo aquí, no más que eso. Sí, y sin un baño. Ah, y sin baño. Sin baño. ¿Cuántos minutos al día le dejaban salir a tomar el sol? No. Minutos a la semana. Ah, a la semana. A la semana o al mes. Yo en 9 años solamente tuve acceso a sol 33 días. Y no se enloqueció. No, bueno, algunos tienen su duda, pero no. Un dato que es importante. En 2005, el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte, admitió que Hugo Chávez le ordenó condenar a este hombre, a Simonovic, y a otros 2 comisarios de la policía. ¿Sus relaciones con Hugo Chávez cómo eran? No, yo nunca conocí a Hugo Nunca lo Chávez. conocieron. Nunca se conocieron. Ahora, el hecho de que usted tuviera esa relación de trabajo con la policía de Estados Unidos y que usted fuera tan pro-norteamericano o pro-estadounidense como le han acusado una y otra vez, ¿cree que eso enfureció más a Hugo Chávez? Sí, ellos encontraron ahí como... El tema es que ellos, cualquier persona que tenga un nivel medio de preparación
y que si ese nivel medio de preparación además es en un país como los Estados Unidos o estos países desarrollados, representa una amenaza a los intereses de ellos. Entonces, en mi caso, además que yo nunca fui una persona que me quedara callado en absolutamente nada, y si las cosas eran ilegales, por supuesto, mucho menos. Yo siempre he dicho, yo soy policía de cabeza y mi familia en el corazón, y para mí lo principal es la ley. La ley es lo que hace que las sociedades funcionen y nos respetemos y nos entendamos. Entonces, yo me convertí en el individuo que no solamente era peligroso, sino que también era el ideal para crear todas estas fábulas que ellos crearon. En el caso del 11 de abril es tan absurdo que ellos alegaron que los pistoleros de Puente Llaguno, es decir, las personas que dispararon contra los ciudadanos que marchaban. Esos que vimos en las imágenes, que están en la espantada corriendo. Sí. Esas personas estaban ejerciendo una legítima defensa. La pregunta es, ¿cómo un individuo, ¿verdad?, que dispara un arma de fuego contra un ciudadano indefenso, ¿verdad?, y la policía uniformada, amparada bajo la ley, repele la acción y los culpables son los policías? Por ejemplo, acabamos de ver ahí un policía con un casco, si no un policía, por lo menos una persona con un pullover verde olivo y un traje de camuflaje, con pistola en mano. Sí. Y los policías son los que están, estos son los policías, ¿verdad? Estos son los policías sobre La Ballena cuando ellos disparaban hacia Puente Llaguno. ¿Quién les da la orden a esa gente de disparar? No. Ahí llega un momento, las manifestaciones, hay una cuestión que es los niveles de aplicación de fuerza. O sea, una manifestación que sea controlable bajo con bombas lacrimógenas, chorros de agua, bueno, tú la manejas así. Pero si hay una manifestación y le disparas a la policía tiene que repeler la acción. Esos policías que estaban sobre La Ballena estaban bajo fuego. Se contaron más de 3.000 disparos contra el vehículo blindado de la Policía Metropolitana que venían de Puente Llaguno. ¿Quién le está disparando a esos policías? Los pistoleros de Puente Llaguno. Unos individuos que eran parte de eso, que seguían a Hugo Chávez. De los paramilitares del chavismo. Los paramilitares del chavismo en el entorno de la casa de Miraflores. Y entonces, cuando llegó la marcha, les cayeron a tiros a las personas. Y entonces la policía puso las ballenas para proteger a las personas y que las personas puedan retirarse. Y los pistoleros le disparaban entonces. Algo que no precisamos. La gente que integra los colectivos, o sea, los paramilitares en Venezuela, hay que decir que no son gente letrada ni militares profesionales. Eso es, en términos sociológicos, se llama lumpen proletario. Digo, si es que alguna vez han trabajado. Son personas totalmente desclasadas, que están en la periferia de la sociedad, mundo marginal, malandro puro. Solo que esta vez les dio por defender al gobierno, pero podían no defender al gobierno. Sí, ojo, no es que le defendía, nadie lo defiende por su ideología. Eso es igual que cuando Hitler necesitaba montar sus grupos de choque, los camisas pardas. ¿Qué eran los camisas pardas? Delincuentes, borrachos, locos. Igual que los de Mussolini y los de Franco, aquí lo dijimos en el programa. O sea, aquí no hay nada nuevo. Pues. Le repregunto, ¿usted jamás dio orden de disparar contra esa gente? No, y no hay una sola prueba. No hay absolutamente ninguna. Si la hay, que la presenten. Y si la hay, que la presenten. Que la presenten cuanto antes. ¿Y usted vendría a este programa? Aquí a este programa. Aquí y donde sea, lo discuto. Bueno, atención, Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, si hay alguna prueba, preséntela por favor, que este hombre va a venir a defender sus razones. Nos quedamos sentaditos esperando. Yo quisiera que estuviera él aquí y me la presentara aquí a mí. Bueno, ¿se atrevería él a hacerlo? No sé. Simonovic fue condenado a 30 años de cárcel, cumplió 15 por motivos de salud, estaba bajo arresto domiciliario, y cuando regresemos nos vamos a ocupar de lo que pasó el 16 de mayo de 2019. ¿Cómo despertó este hombre? ¿A qué hora despertó? ¿Qué pasó después que se bañó? ¿Qué desayunó? Porque ahí empieza una de las historias más extraordinarias que se han registrado en la América Latina en los últimos, qué sé yo, 50, 60 años. Volvemos enseguida. Iván Simonovic, lo mejor de este programa son los televidentes. Y decía yo ahorita que el hábito no es al monje, que uno lo ve a usted y no sabe, no intuye que detrás de este
señor menudito, delgado, hay una persona muy capaz profesionalmente y un super policía y un hombre de armas tomar. Y dice alguien en internet, Camilo, tú podrías ser también super policía si eres el mismo tamaño casi. Yo hablo demasiado, no podría ser policía. 16 de mayo de 2019, la casa de Iván Simonovic. ¿Usted se levantó a qué hora? ¿Se despertó a qué hora? 4:30 de la mañana. ¿Estaba nervioso? No, para nada. ¿Se dio un baño? Sí. ¿Qué desayunó? ¿Arepita? No, no desayuné nada. No era momento de desayunar. Ojo, para mí, en algún momento lo mencioné, yo se le decía a mi esposa. Para mí era como cuando yo iba a un allanamiento a las 3, 4 de la mañana, era un Totalmente procedimiento. mentalizado. De hecho, acomodé las cosas exactamente como yo las acomodaba. Tú pones tu botas, tu chaleco, alguien no tenía chaleco, pero tenía una chaqueta, tenía una cuerda con la que iba a descender y tenía una serie de equipos. Cuando usted ve esas imágenes, ya ahí se ha producido la escapada suya y los policías del régimen están histéricos. Cuando usted ve esas imágenes, ¿qué piensa? ¿Y qué piensa ahora? Da risa. ¿Qué hacían los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia que vigilaban su casa en ese momento, cuando usted decide Ellos escapar? estaban todos por el frente de mi casa y eso, bueno, estratégicamente ellos cometieron ese error, jamás se preocuparon por la parte trasera de la casa. Y bueno, esa siempre fue mi forma, mi alternativa. Yo la tuve pendiente desde el momento que llegué a la casa, solamente la utilizaría si en caso de ser necesario, como pasó. ¿Y cuánto? Era un muro grande, ¿no? Sí, como Es unos un muro 25 grande. metros, sí. ¿Y cómo usted salvó esos 25 metros? En una cuerda de rapel, hice un descenso con un equipo de rapel. Llegué a... Yo dividí esto en 5 partes, ¿no? En 5 pedazos. Entonces, una era salir de la casa, la otra era los sitios donde me tuve que ocultar en Caracas, porque me oculté en varios sitios en Caracas. Luego de esto estaba cómo llegar a las fronteras venezolanas, a las costas venezolanas. Luego cómo llegar a una isla. Y por último, cómo llegar a los Estados Unidos. Tenía que quitarse el grillete electrónico. El grillete me lo quité apenas salí de la casa. Ellos lo encontraron. Estaba, no sé, a 2 minutos o 3 minutos de mi casa. Ellos lo encontraron tirado, ¿sabes? Yo había hecho mi estudio, sabía el tiempo, la capacidad de respuesta que tenía. Yo hacía cosas para que se activara la alarma. Y entonces yo sabía en cuánto tiempo me iban a tocar la puerta, sin no sé cuánto, y quién me la iba a Ni tocar. siquiera sospechaban nada. No, bueno, yo pienso que o sea, soy policía, conozco cómo piensan, sé lo que hacen. Hay mucha gente buena ahí, hay mucha gente, muchos funcionarios que están muy mal, que hay muchos funcionarios que no están de acuerdo para nada con eso, que entraron ahí por un sueño y lo metieron por otro lado. Y sencillamente no les queda más que para llevarle la comida a su familia, no les queda más que hacer eso que está allí. En mi caso, pues, ellos, a muchos de los que estaban allí, yo les di comida. El sitio donde ellos se resguardaban se los puse yo, la electricidad se la puse yo. Porque los dejaron a la buena de Dios. Sí, sí, ellos nunca les dieron absolutamente, nunca se ocuparon de Era un absolutamente. operativo de vigilancia extraordinariamente chapucero. Chapucero, exactamente. ¿Por qué hacías el régimen? Chapucero. Bueno, sí, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en arresto domiciliario? 4 años y medio, más o menos. Es curioso que durante los días previos a la fuga, o ya en la fuga, usted vio la película Argos. La vi un día antes de salir a Venezuela. Oh my God, antes de salir a Venezuela. Y Argos relata un escape similar al suyo. ¿Veía noticias en televisión también? ¿Sabía? Cuando yo no tenía mucho acceso a información hasta que llegué a mi casa en el arresto domiciliario. Ojo, a mi esposa, por ejemplo, una vez en la visita a la cárcel me dijo, te creé una cuenta en Twitter. Yo le dije, ¿qué es eso? Claro. Me dijo, una red social. Yo le digo, ¿qué es una red social? No, que eso es algo, que el internet, que no sé cuánto. No, nunca supe. Yo tenía 400.000 seguidores y todo era porque mi esposa lo hacía. Ella es la que creó la cuenta, la que hizo todo eso. Yo lo que a la final lo único que hacía era darle los mensajes. Mira, porque después más o menos entendía cómo era la cosa y yo decía, entonces yo escribía y me decía, no, son 140 caracteres, cuando eran 140. Entonces yo tenía que poner y de ella los adaptaba. Que usted estaba en otra galaxia, claro. Sí, sí. Entonces, en casa sí podía ver cuando llegué a mi televisión casa, y podía leer y todo. Exacto, cuando llegué a la casa, un día mi hija me dice, yo necesitaba saber algo. Mi papá, googléalo. ¿Yo qué?
que googlea lo que es googlear. Por Dios. Entonces, bueno, estaba muy perdido en muchas cosas. Un día mi hija iba a salir y me dijo, me quería una cuestión de una dirección. Yo le digo, no, que tú agarres. No, papá, yo me voy con Waze. Yo, ¿quién es Waze? Entonces, la aplicación, pues. Entonces, bueno, todas estas cosas para mí eran absolutamente nuevas. Y bueno, ni hablar una vez que llegué a los Estados Unidos, pues esto ya es otro nivel. Eso nos pasa a todos. Contar que tras escapar de su casa paró en 3 sitios diferentes, 2 viviendas y la embajada de un país que algún día sabremos cuál es. Voy a publicidad inmediatamente, pero ¿realmente su mujer no sabía nada de lo que usted estaba fraguando? No. No. Absolutamente no. ¿La hubiera mantenido al margen siempre? Sí, obviamente. Mira, yo estaba absolutamente decidido el día que salí por esa ventana de mi casa. Dije, aquí hay 2 alternativas. O soy libre o estoy muerto. Esas son las únicas 2. Es libre ya. Soy libre. Es libre y está esta noche aquí en CNN en Español. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Cuando aterricé. Y esto que vamos a contar ahora podría ser el mejor ejemplo de la chapucería del socialismo del siglo XXI en Venezuela. 3 semanas después de que Iván Simonovic huyera de su casa, logró cruzar 3 diversos puntos de control de la Guardia Nacional y nadie reparó en él. Después vino una travesía por mar, 10 horas en el mar y una avioneta que lo llevó a Estados Unidos. ¿Qué pensó cuando esa avioneta levantó vuelo? ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, yo de verdad, el único momento que me sentí tranquilo fue cuando aterrizamos, que el capitán y amigo me dio la mano y me dijo, lo lograste, ya eres libre. Ese fue el mejor momento. ¿Es cierto que cerca de 30 personas estuvieron implicadas en el plan de fuga? Sí, claro, por lo menos unas 30 personas. ¿Esas personas están seguras? Sí, sí. La mayoría de ellos están en Venezuela, pero son personas que difícilmente el régimen los puede identificar porque hacen muy bien su trabajo. Me sacaron del país. Nos quedan 2 minutos. ¿Usted tiene claro ya qué fue lo que llevó a Venezuela al chavismo? Yo diría que la historia en los países latinoamericanos es cíclica, ¿no? Cuando uno se pone a repasar las cosas que han sucedido 50, 60 años antes, llega un momento, un periodo donde las sociedades se cansan de los gobernantes y caen en estos errores, pues, de estos mesías que ofrecen y prometen y no cumplen. Lo triste es que nosotros no aprendemos. Quizás en otros continentes, pues, se aprende de esos errores. Ojalá que nosotros aprendamos de lo que está sucediendo en América Latina. En América Latina. O sea, hasta hace 20 años, pues, todavía habían dictaduras en Latinoamérica. Ahorita muchos países salieron y Venezuela, que es un país que en los años 80 tenía una sólida democracia, tenía una clase media bastante grande y la economía muy estable. Sin embargo, pues, por la inconsciencia, por quizás el esnovismo, por decirlo de alguna forma, por querer cambiar o ir hacia cosas nuevas, dejarse engañar por personas como Hugo Chávez Frías, bueno, terminamos donde hemos estado. ¿Cuánta gente hemos oído que siguieron en un momento a Hugo Chávez que están totalmente decepcionados? Algunos están presos, otros están en el exilio, porque sencillamente saben que no fue más que eso, una estafa, ¿no? ¿Cree usted que la Venezuela del futuro va a ser una Venezuela más inclusiva? Porque me dicen los venezolanos más lúcidos que mucho del problema venezolano fue la exclusión social a la que se sometió a buena parte de los venezolanos que no entraban en esa orgía maravillosa de los petrodólares. ¿Va a ser más inclusivo ese país? El que diga eso yo creo que es un mentiroso, porque en Venezuela, inclusive en los barrios más pobres, se comía bien y vivías bien. Es decir, quizás no tendrías acceso a las riquezas, pero Venezuela era un país rico. O sea, una persona que naciese en un barrio, en Caracas, y quería ser un profesional, podía ser un profesional. ¿Y hoy qué pasa? Hoy no puede salir del barrio y muy posiblemente ni siquiera la clase media
que nosotros tuvimos existe. Hoy en día estamos, o sea, condenados totalmente a la oscuridad. ¿Pero usted ve la luz de alguna manera? No, yo sí estoy seguro que la luz va a llegar y todo eso va a cambiar. Más allá de las promesas de Guaidó que dice, vienen cosas nuevas, como un anuncio de Disney World, más allá de eso, digo con todo respeto. Eso va a cambiar y la sociedad tiene que cambiar. Yo digo que en esto hay dos cosas importantes. Tengo que cortar ya. Una es que nos vamos a cambiar y la otra es que toda la gente que estaba afuera cuando regrese va a querer el país. Muchas gracias, Iván. Gracias Buenas noches. por la invitación. Buena suerte. Muchas gracias. Gracias, hermano.